Esperemos un ratito, ¿ya? Ya listo, empecemos, ¿ya? Confirmen si se escucha el audio. Sí, sí se escucha. Ya listo. En este ejercicio de aquí parece que nos quedamos, ¿verdad? Este es el que no le vimos. A ver, veámosle, revisémosle el... Sí, porque hasta aquí le hicimos, ¿no es cierto? Este ya le acabamos. Entonces continuemos con el de acá, ¿ya? Profe, el ejercicio anterior no acabamos. ¿No le acabamos? No acabamos. Ay, de ley, este quedó Profe, lo bastante. que dio en la noche sí hicimos hasta el triángulo. Listo, pero con ellos creo que nos quedamos hasta esta parte de aquí, ¿ya? Vamos a hacerle entonces este de aquí. ¿Qué nos dice? Vamos viendo. Dice, un inversionista posee acciones de la compañía A y de la compañía B. ¿No es cierto? Nos está dando más o menos la compañía A y la compañía B. Y los precios de las acciones en las dos compañías al cierre de los 2 días comerciales consecutivas se representan en la siguiente tabla. Quieren que nos basemos en esta tabla de aquí, ¿sí? En esta tabla de aquí nos vamos a basar para encontrar tanto cuánto es lo que posee B como lo que posee la compañía. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? A la compañía A vamos a llamarle X, ¿sí? Y a la compañía B vamos a llamarle Y. Primero que nada. ¿Qué nos dice abajo? A pesar de la fluctuación en los precios de las acciones, su valor total permanece constante. Eso quiere decir que tanto lunes y martes las dos compañías van a obtener ¿cuánto? $10,000. ¿Sí? $10,000 tanto para el primero como para el segundo. ¿Sí? Dice, al final de los días lunes y martes, por lo tanto, el inversionista posee, nos piden el valor de las acciones de B y aquí vamos a llenar el valor de A. En este caso, como le hemos llamado X a la compañía A y Y a la compañía B, aquí en el primer cuadro vamos a obtener la ganancia de y en esta parte de aquí la ganancia de X. Aquí, ¿qué vamos a armar? Vamos a armar un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Como vemos aquí, ya le llamamos a la compañía A X, a los dos le vamos a poner X, tanto a lunes como a martes. Y a la compañía B le vamos a llamar Y, ¿no es cierto? Ponemos Y arriba y Y abajo. ¿Sí? Estos dos van a sumarse y se va a armar un sistema de ecuaciones. ¿Qué nos va a quedar? 10X más 35Y es igual a ¿cuánto? A 10,000. Esto va a ser igual a 10,000. ¿Sí? Este va a ser nuestro primer sistema. Y el segundo, ¿qué nos dice? Igual 30X más 25Y va a ser igual a 10,000. ¿Por qué? Porque es constante. Nos dice que permanece ese valor constante. ¿Sí? $10,000. Aquí que tenemos ya un sistema de ecuaciones de dos variables, tanto la variable X como la variable Y. ¿Qué vamos a hacer? A eliminar una de las dos variables, ¿no es cierto? Vamos a eliminar X o vamos a eliminar Y. Vamos a hacerlo por el método de reducción, que es el más rápido, ¿no es cierto? Eliminando. Entonces, a la primera, ¿qué hacemos? A la primera ecuación multipliquémosle por menos 3. ¿Para qué? Por menos 3. Para que al multiplicarlo por 10 nos quede menos 30X y va a eliminarse, ¿no es cierto? Vamos a hacerle acá abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 10 por menos 3, ¿cuánto nos queda? Menos 30X, ¿verdad? Más por menos, menos. 35 por 3, ¿cuánto nos da? 105Y, ¿no es cierto?
Y 10.000 por menos 3, ¿cuánto nos da? Menos 30.000. A la ecuación 2 la dejamos igual, ¿no es cierto? La dejamos igualita porque no es necesario hacerle nada. Más 25y. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 10.000. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta que 30x menos 30x se elimina, ¿no es cierto? Y menos 105y más 25y, ¿cuánto nos queda? Menos 80y. Menos 80y. Esto es igual a ¿cuánto? Menos 30.000 más 10.000, ¿cuánto nos queda? Menos 20.000. ¿Sí? Vamos a la parte de acá, ¿no es cierto? Al multiplicar esto por menos 1, ¿no es cierto? Los dos están negativos. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 80y. ¿A cuánto va a ser igual esto? A 20.000. 1, 2, 3. Este 80 que está aquí, que está multiplicando a y, pasa a dividir, ¿no es cierto? Y nos queda que y es igual a 20.000. ¿Entre cuánto? Entre 80. Esto rapidito, ¿no es cierto? Le hacemos rapidito en la calculadora para ganar tiempo. ¿Y esto cuánto nos da? 250. ¿De acuerdo? 250 es la variable y. Pero y, como vemos, ¿qué compañía es y? La compañía B. Entonces, ¿qué resultado va a tener aquí? Aquí vamos a tener el resultado de 250. ¿Cuál de las opciones es el único que tiene en la primera variable 250? La alternativa A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallaríamos la alternativa Y? La alternativa X, solo en cualquiera de las dos reemplazamos y vamos a tener 125. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Alguien tal vez que tuvo duda con este ejercicio o algún problema en la resolución del sistema de ecuaciones? No, vamos con el siguiente entonces. Vamos a borrar y vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice, un ingeniero desea construir una cisterna de forma cilíndrica al interior de una cavidad cónica, cuya base es el disco del centro O. ¿No es cierto? Aquí nos están dando un centro cuyo radio mide 4 metros. ¿No es cierto? ¿Cuánto va a medir el radio? Vemos que aquí está. Esto es lo que va a medir. 4 metros. ¿De acuerdo? Esto va a venir 4 metros. El radio del cilindro es OM. ¿Cuál va a ser el radio del cilindro? Esta parte de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí va a ser la del cilindro. Desde el punto O hasta el punto M. Más o menos esta distancia. Donde el punto M se desplaza desde O hasta A. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a desplazar desde aquí hasta acá. Va a tomar los valores del radio, ¿no es cierto? Puede tomar solo valores desde 0 hasta 4, porque solo se desplaza hasta A. En este caso, ¿qué nos dice? Si OM es igual a y B es la función que a cada X asocia el volumen del cilindro, determina el dominio. ¿Qué nos pide? Hallar el dominio, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a hallar el dominio. ¿El dominio en qué eje se mide? ¿En qué eje se le encuentra al dominio? El dominio siempre se lo reconoce en el eje de las abscisas, ¿no es cierto? En el eje X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De aquí, como vemos el volumen, solo esta parte vamos a tener que buscar. Desde el valor, desde 0 hasta 4, ¿no es cierto? Esto es lo único que tenemos que encontrar. Desde 0 hasta 4. ¿Sí? Ahora, en las opciones, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen, ¿qué nos pide A? Los reales. En el dominio, ¿puede estar los reales? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede estar los reales? Porque solo nos está diciendo desde 0 hacia 4 y los reales nos dicen que es todo, de aquí me parece que es más, ¿no es cierto? Aquí es más, no está tan clara la imagen, pero me parece que es más. Los reales positivos, ¿eso qué quiere decir? Desde el 0, empezamos desde el 0, ¿hacia dónde?
hacia el infinito, ¿no es cierto? Esta alternativa está incorrecta. ¿Por qué? Porque nos pide el dominio y el dominio solo desde 0 hacia 4. Ahora vamos a ver, acá hay otra también que nos dice los reales. Los reales, ¿qué quiere decir? Todo, desde el menos infinito al más infinito. Por lo tanto, esta alternativa es incorrecta. ¿Por qué? Porque solo estamos trabajando desde el 0 hacia el 4. Ahora vamos con la alternativa B, que nos dice desde el 0 hacia el 4, incluido tanto el 4 como el 0. ¿Qué pasa si se le incluye al 0? Vamos a ver cuál es la fórmula del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado y esto multiplicado por la altura. Si el radio es igual a 0, ¿qué pasa si el radio es igual a 0? ¿No es cierto? Reemplacemos en la fórmula del volumen. ¿Qué pasa para cuando el radio es igual a 0? El volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿El radio cuánto vale? 0. 0 al cuadrado por la altura. Vemos que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto nos va a dar? 0, ¿no es cierto? Entonces el volumen del cubo, ¿cuánto se va a hacer? 0. Por lo tanto, esta alternativa es falso. ¿Por qué? Porque es falso, porque ningún sólido puede tener volumen 0, ¿de acuerdo? Entonces la opción B también está mal. Ahora me van a decir el 4. ¿Por qué no el 4? ¿Qué pasa si esto toma valores de 4, ¿no es cierto? Esto quiere decir que este radio de aquí va a venir hasta acá. Se va a ensanchar tanto que va a perder altura. La altura va a ser igual a 0. Si el radio es igual a 4, la altura es igual a 0. Y vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa cuando la altura es 0? Reemplacemos en la fórmula, ¿no es cierto? El volumen del cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Pero la altura, ¿cuánto vale? 0. ¿No es cierto? Entonces ahí, ¿qué obtendríamos? Que el volumen del cilindro es igual a 0. Como les dije, esto es falso. No existe ningún sólido de revolución que su volumen sea 0. Por lo tanto, las alternativas que nos queda y la alternativa correcta sería la opción C. ¿Por qué? Porque no le incluye al 0 ni al 4. Eso quiere decir que nunca la altura se va a hacer 0, ni tampoco el radio va a ser 0. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. Profe, ¿Alguna una pregunta? pregunta. O sea, digamos, hay que darnos cuenta de los corchetes que están hacia, o sea, los corchetes abiertos, significa que no afecta para nada lo que es el gráfico. No te entiendo muy bien, pero ¿en qué te refieres? ¿A cerrado o abierto? O sea, digamos, en los corchetes que están abiertos y uno cerrado. Bueno, uno cerrado y otro abierto. ¿Qué quiere decir? Cuando es cerrado, que incluye el 0, ¿no es cierto? Y ya vimos qué pasa si el radio es 0. Sí, ¿qué pasó? El volumen se hizo 0 y eso es falso. No existe sólidos con volumen 0. Ahora, ¿por qué el 0 sí abierto? Porque no se incluye. Eso quiere decir que el radio puede tomar un valor de 0,1. Veamos, ¿qué pasa si el radio toma un valor de 0,1? Pongamos, el volumen del cilindro, ¿a cuánto es igual? A pi por radio, pero digamos que el radio vale 0,1. Esto al cuadrado por la altura. Esto va a darnos un valor, ¿no es cierto? No nos va a dar 0, por lo que el volumen va a tener un valor bien pequeño, pero no se va a hacer 0. Entonces, por eso no se puede incluir los extremos, no se puede incluir ni el 0 ni el 4. El 0, ¿por qué no? Porque al ser el radio 0, el volumen nos da 0. ¿Qué pasa con el 4? Si el radio toma un valor de 4, la altura se hace 0. Y al reemplazar en la fórmula del volumen, también que nos da que el volumen es 0. Por lo tanto, no podemos coger los intervalos cerrados. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Este no es mucho de matemática ni nada de eso, solo es razonamiento. Vamos con este. ¿Qué nos dice este ejercicio? Con base en las rectas, identifique la afirmación correcta, ¿no es cierto? Nos da 4 alternativas y nos dice que solo una es la correcta. Nos dice la alternativa A, la recta R1 y la recta R4 son rectas perpendiculares entre sí. Primero, definición de qué es perpendicularidad, ¿no es cierto? Es perpendicular cuando el producto de sus pendientes, en este caso M1 y M2 es igual a -1, ¿sí?
Esto es la definición de perpendicularidad. Es perpendicular si el producto de sus dos pendientes es igual a menos 1. Vamos a ver. Primero saquemos la pendiente, ¿no es cierto? En que nos está dando una ecuación ordenada de la forma y es igual a mx más b. Donde m, ¿qué representa, María José? María José, ¿qué representa m? M representa la pendiente, ¿no es cierto? M va a ser igual a la pendiente, entonces vamos a sacar la pendiente de R1, ¿cuál es? La que va a estar acompañada de X. En este caso su pendiente es 8. La pendiente de R2, ¿cuál va a ser? La pendiente de R2 es igual a 8. La pendiente de R3, cuidado, aquí sale con todo el signo, ¿no es cierto? Cuidado, vayan a coger solo un octavo, no, la pendiente de R3, ¿cuánto es? Menos un octavo. ¿Sí? Y la pendiente de R4, ¿cuál es? Un octavo positivo. Entonces, una vez que hemos hallado las pendientes, vamos a ver cuál es la alternativa correcta en este caso. ¿Qué nos dicen? R1, la recta R1 y la recta R4 son perpendiculares entre sí. Vamos viendo. Nos quiere decir que para ser perpendiculares, el producto de sus pendientes nos debe dar menos 1. Vamos viendo. La recta R1, ¿cuánto es la pendiente de R1? La pendiente es 8, ¿no es cierto? La pendiente es 8. Y la pendiente de R4, ¿cuánto es R4? Un octavo. Multipliquémosle por un octavo. Si esto nos da menos 1, eso quiere decir que sus pendientes son perpendiculares. Simplificamos. 8 y 8 se nos hace 1. ¿Cuánto nos da esto? 1 por 1, 1. 1 positivo. Como es 1 positivo, eso quiere decir que no son perpendiculares. Esta opción es incorrecta. Vamos a ver la alternativa ¿qué? La alternativa B. ¿Qué nos dice? La recta R1 y R2 son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que el producto de la recta, de la pendiente de la recta 1 con la recta 2 nos deben dar menos 1. Vamos viendo. Recta 1, ¿cuánto es la pendiente? 8. Vamos por la segunda pendiente de la R2. La pendiente de R2, ¿cuánto es? 8. Nunca nos va a dar 1, ¿no es cierto? 8 por 8, ¿cuánto es? 64. Por lo tanto, esta alternativa también es incorrecta. Vamos con la C, la tercera. ¿Qué nos dice? La recta R2 y la recta R3 son rectas perpendiculares. Vamos a ver si el producto de las pendientes entre R2 y R3 nos dan menos 1. La pendiente de R2, ¿cuánto es? 8. Y la pendiente de R3, ¿cuánto es? Menos un octavo. Entonces, hacemos el producto de las dos pendientes y si esto nos da menos 1, quiere decir que esta sí es. Octava 1, octava 1. 1 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. ¿Sí? Esto nos dice que la alternativa C es la correcta. ¿Por qué? Porque la recta R2 y R3 son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? La alternativa correcta en este caso, la C. ¿Alguien una duda con este ejercicio de aquí? ¿Sí se me escucha, Yesenia? Sí, sí, yo sí lo escucho. Tengo que decir que sí tengo audio entonces, ¿ya? Ninguna duda con este de aquí de pendientes, ¿no es cierto? Este de aquí, este ejercicio, ya le resolvimos en la prueba número 1, ¿no es cierto? En la que está en la primera forma, me parece que estaba. Entonces, no hay necesidad de volver a resolver este de aquí, que Este ya lo ejercicio, solucionamos. profe, Dime, este ejercicio, ¿sí? no me acuerdo que hemos realizado este. Bueno, hagámosle de nuevo, ¿ya? Me parece que el sábado no estuviste, por eso no creo que lo viste. Por esto le resolví el día sábado. Primero, ¿qué nos dice? Con base en la función, determine la expresión matemática que permite calcular el tiempo que tardará en aumentar la población. Nos da el dato de la población. En este caso, la población, ¿cuánto es? De 100,000 habitantes. El modelo matemático que rige el crecimiento de la población de una ciudad está dado por ¿qué? Y nos da el modelo matemático o la ecuación, como se le llama, ¿no es cierto? Donde P representa el número de habitantes. ¿Cuánto es el número de habitantes? Son 100,000. ¿De acuerdo? Entonces ahora solo reemplacemos y trabajemos la ecuación.
En P reemplazamos, ¿cuánto? ¿Por cuánto reemplazamos P? Por 100.000 habitantes, ¿sí? 100.000 habitantes. ¿A cuánto es igual a esto? A 80.000, ¿no es cierto? 80.000 por Euler elevado 0,02. Esto es lo mismo que decir 2 centésimos, ¿no es cierto? De acuerdo, y simplificando esto, mitad 2, mitad de 50, mitad de 2 es 1 y la mitad de 50, la mitad de 100 es 50. Entonces, ¿a cuánto nos queda arriba? 1 sobre 50 multiplicado por t. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. ¿Cuántos ceros hay aquí? 1, 2, 3, 4. Con los 4 ceros de acá. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? 10 es igual a 8 por Euler elevado. 1 por t, ¿cuánto nos queda aquí? Multiplicando este por este. 1 por t, nos queda t sobre 50. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Este 8 de aquí está multiplicando a Euler. ¿Qué pasa a hacer? Pasa a dividir. ¿Quedándonos cuánto? 10 octavos de elevado a la ¿cuánto? A la t sobre 50. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se hace? Mitad y mitad. ¿Cuánto nos queda? Aquí nos queda 5 cuartos. Que esto es igual a ¿cuánto? A e elevado a la t sobre 50. ¿Sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo elimino esta e, profe? Fácil. Ponemos logaritmos naturales a ambos lados. ¿Y cuánto nos queda? Logaritmo natural de 5 cuartos es igual al logaritmo natural de e elevado a la 1 a la t sobre 50. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto se hace 1 y nos queda el logaritmo natural de 5 cuartos va a ser igual a ¿cuánto? A t sobre 50. Sí. Este 50 que está multiplicando pasa, que está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Quedándonos, ¿cuánto nos queda? Nos queda 50 por el logaritmo natural de 5 cuartos. ¿Esto a cuánto va a ser igual? Esto va a ser igual a t. Por propiedades de logaritmos, ¿no es cierto? Este que está multiplicándole al logaritmo natural, puedo hacerle exponente. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda el logaritmo natural de 5 cuartos. Hagámosle bonito, ¿sí? Vamos a hacerle bonito. No sé qué me pasó con la pizarra de Microsoft que no me está dejando trabajar. Entonces, ¿cuánto nos queda? El logaritmo natural de 5 cuartos al 50 que estaba multiplicando. ¿Qué le llevo? Al exponente, ¿no es cierto? Y se nos hace 50 es igual a t. ¿Cuál ha sido la alternativa correcta? La alternativa B. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? María José, ¿alguna duda en el ejercicio? Siempre cuando son logaritmos, cuando está multiplicando, pasa a ser exponente. Exacto, esto es una ley de logaritmos, ¿no es cierto? Es una ley de logaritmos, que si está multiplicando el logaritmo, en este caso de aquí, si está multiplicando, lo podemos llevar acá como exponente. El paso que hicimos aquí, ¿no es cierto? Aquí estaba multiplicando y lo llevamos a exponente. Y si está dividiendo, ¿cómo sería ahora? Por propiedad de logaritmo, si está dividiendo, ¿qué se hace? Se resta. ¿Sí? Si dos logaritmos están dividiéndose, pasan a restarse, ¿de acuerdo? En este caso de aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos un logaritmo en el cual se están dividiendo. Suben y se hacen una resta de logaritmos. Ya les voy a pasar la tabla con las propiedades de logaritmos, ¿ya? Ok, profe, gracias. Ya, listo. Vamos con el siguiente ejercicio, que es el mismo, creo. Este ya le resolvimos, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. Otro de los ejercicios que vamos a ver de paralelas y perpendiculares que deben estar muy atentos. ¿Qué nos dice? El encargado de construir un tramo de una línea férrea desea que las rieles sean rectas y paralelas. ¿Qué quiere decir paralelas? Definición de rectas paralelas. Que la pendiente 1 va a ser igual a la pendiente 2.
Definición de paralelas. ¿Qué quiere decir definición de paralelas? Que sus pendientes tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Ese es el único requisito para que sean paralelas. ¿Y cómo son en las gráficas las paralelas? Son dos líneas así, ¿no es cierto? Esto es definición de paralelas. ¿Qué quiere decir? Que van a tener la misma inclinación. En este caso nos dan 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Igualadas a 0. Alguien que me haga acuerdo de lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué fórmula utilizamos para sacar la pendiente cuando nos dan este tipo de sistemas igualados a 0? ¿Cómo hallamos? A ver, Yesenia, ayúdame con la fórmula para hallar la pendiente de estas rectas. Ya, a ver la pendiente. ¿Cómo es cuando cómo hallamos la pendiente de este tipo de ecuaciones? ¿Sí te acuerdas? Yo sí te enseñé. Parece que te has olvidado, pero bueno, les advertí que anoten ¿Puedo esto. decir yo? A ver, dime. Y igual mx más b. M vendría a ser la pendiente. Y para que sean paralelas tienen que ser iguales y perpendiculares diferentes. Y eso. O sea, inversa y el signo diferente. Exacto, ¿no es cierto? Tú me estás diciendo que despeje Y, ¿no es cierto? Y de ahí el que está al lado de X, ese viene a ser nuestra pendiente, ¿verdad? Sí, eso. Exacto, Valeria, esa es una forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Imagínate despejar en Y 4 ecuaciones es mucho tiempo, ¿no es cierto? Es demasiado tiempo. Entonces, Valeria, cuando te den este tipo de ecuaciones igualadas a 0, para hallar la pendiente lo que tienes que hacer es esto. La pendiente es igual a menos A sobre B. Sí, y en ese momento no vas a tener que estar despejando nada. Solo me vas a preguntar, pero profe, ¿cuál es A y cuál es B? A viene a ser el que está acompañado con X y B va a ser el que está acompañado con Y. ¿De acuerdo? No vas a tener que despejar ninguna ecuación, sino solo vas a tener que reemplazar y vamos bien. M es igual, la primera pendiente, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto vale A? A vale 3, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale B? B vale menos 2. La pendiente 1, ¿cuánto es? La pendiente 1 nos da igual a 3 medios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Vamos a hallar la pendiente 2. Sí, así es más rápido, porque si despejamos, imagínate despejar 4 ecuaciones y en ese rato de la prueba que tú vas a estar con unos nervios que se te va a olvidar, por ahí vas a pasar un término al otro lado mal o como pasan a dividir. Entonces, por eso les dije, esta es la fórmula para hallar la pendiente cuando nos dan este tipo, solo cuando nos dan ecuaciones igualadas a 0, ojo. Entonces, vamos a ver la pendiente 2, ¿no es cierto? M2, ¿a cuánto va a ser? Menos. Línea de fracción, ¿cuánto vale A? A vale menos 2. ¿Cuánto vale B? B vale 1. La pendiente 2, ¿a cuánto va a ser? Menos por menos nos da más. Y esto nos queda que la pendiente 2 es igual a 2. Vamos a ver la pendiente 3. ¿Qué pasa con la pendiente 3? Igual copiamos menos, línea de fracción. ¿Cuánto vale A? A vale 9. ¿Cuánto vale B? B vale menos 6. ¿Sí? Por pendientes, por signos, ¿cuánto nos queda M3? Menos por menos nos da más. Tercera de 9, 3 y tercera de 6, 2. ¿Cuánto nos queda la pendiente 3? Es igual a 3 medios. ¿Sí? Vamos con la pendiente 4. M4. M4, ¿qué nos dice? Menos, buscamos A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 4. ¿Cuánto vale B? B vale menos 6. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 signos negativos? Se hacen negativos mismos, ¿no es cierto? Solo cambian cuando es par. En este caso, ¿cuánto nos queda la pendiente de M4? Menos. Mitad de 4, 2. Mitad de 3, 6. ¿Cuánto nos queda? Menos 2 tercios. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos pedía? ¿Cuáles pendientes son paralelas? ¿Qué quiere decir paralelas? Que las dos son iguales. En este caso, ¿cuál vemos que son iguales, Valeria? 1 y 3. Exacto, ¿no es cierto? La 1 y la 3. ¿Sí? Sin necesidad de estar despejando. Ojo, que esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en ese rato que usted está nervioso por ahí se olvida de cómo se despeja una ecuación o cambia mal un signo. Chao. Entonces, cuando le den este tipo de ecuaciones para sacar la pendiente, solo utiliza esta fórmula. La pendiente es igual a menos A sobre B. A es el término lineal que está acompañando a X y B viene a ser el término lineal que está acompañando a Y. ¿Sí? Facilito.
¿Alguna duda con este ejercicio? Yo creo que ninguna, porque ya les enseñé a los chicos cómo sacar la pendiente de esto. Por eso les dije, anotarán ya en esto, el último día hacemos un formulario de todo. Aquí otro ejercicio de factorización, ¿no es cierto? Súper sencillo la factorización. Aquí que tenemos una diferencia de cubos. Aquí que tenemos una diferencia de cuadrados. Y aquí que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, factorando la diferencia de cubos, ¿cómo nos va a quedar? X menos 2, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? El cuadrado al primero, x al cuadrado. Si aquí los signos están negativos, acá todos van positivos. Entonces, el segundo signo es positivo. ¿Cómo consigo el término del medio? El producto de x por 2, ¿cuánto nos da? 2x. Y más, ¿cómo consigo el tercer término? Facilito, el cuadrado de 2, ¿cuánto es? 4. ¿Sí? Factorado la primera parte de aquí, la diferencia de cubos. Vamos con la diferencia de cuadrados. ¿Cómo es la diferencia de cuadrados? Copiamos los cuadrados. Dime. Sí, en x menos 2, a veces ha sido x más 2, todo igual era positivo. No, mira. Si aquí en este caso, ¿no es cierto? Tenemos de esta forma. X menos A tenemos. Esta forma. ¿Qué pasa cuando tienes X menos A? Los signos de acá todos son positivos. X, digamos, 2A más A cuadrado. ¿Sí? Esto pasa cuando aquí tienes negativos. Pero ¿qué pasa si aquí se te hacen positivos? X más A. Todos los signos de acá van alternados, ¿no es cierto? Ah, ya. Gracias. Exacto. Sí, preguntarán nomás, no se queden con la duda. Vamos entonces a resolver la diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve? Se extrae la raíz de los dos y se hacen dos paréntesis, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En el uno con signo positivo y en el otro con signo negativo. Perdón, negativo, ¿no es cierto? Se me fue aquí un positivo. Entonces, ¿cuánto nos queda aquí? Negativo, x menos 2. Aquí hemos resuelto esta diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo se resuelve este? Facilito. Dos paréntesis. Este trinomio se resuelve con dos paréntesis. Sacamos la raíz del primero, del término cuadrático en ambos paréntesis, que sería x. En el primer paréntesis va el signo del segundo, en este caso menos. Y en el signo de acá, ¿qué signo le pongo? La multiplicación del segundo por el tercero. Menos por menos, ¿cuánto nos da? Más. Aquí buscamos dos números multiplicados que me den 6 y sumados o restados, ¿cuánto me deben dar? Menos 1. En este caso, ¿cuáles son los números? 3 y 2. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me da 6 y menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Sí? ¿Cuál ha sido la alternativa correcta? Vamos viendo aquí. X, esta no, ¿no es cierto? Vamos viendo la segunda. X menos X cuadrado más 2X más 4, sí. Esta es la alternativa correcta, ¿ya? Pero ¿qué es lo que le hace? Aquí, ¿qué tenemos? X más 2 más X más 2, ¿sí? Bases iguales, ¿qué pasa? Se conserva la base y restamos los exponentes, quedándonos... No, este no es tampoco porque es X menos 2 aquí, perdón. Aquí es X menos 2 y aquí tenemos X más 2. Entonces, la alternativa correcta sería la C, ¿verdad? ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. No, no es cierto, es solo factorización, no tiene nada que no se haya visto acá. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Mucho ojo con la factorización, igual vamos a hacer ya la última clase, hacemos un formulario de factorización. Este de aquí, parece que este sí ya le resolvimos, ¿no es cierto? Confirma, Yesenia. Déjeme ver ya. Sí, este ya le resolvimos, No. ¿ya? Si hay alguna duda con este ejercicio. ¿Mande? No hemos resuelto. Es que se le resolvió el sábado. ¿Te acuerdas que Sí, resolvimos. Aquí está. ese le resolvimos el día sábado? Majo, si tienes alguna duda con este ejercicio, ya está el video en YouTube, está subido. Ya, yo ya pasé los enlaces. Ah, ya. Sí, vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice este? No lo hemos resuelto, ¿no es cierto? No, ese no. Ya, ¿qué nos dice?
el recorrido de un automotor se representa en un sistema de coordenadas. Una motocicleta parte del punto. ¿Qué nos dan? Nos dicen que este es el punto de partida. ¿Sí? Nos dicen que 2 y 3 es el punto de partida. Aquí tenemos, este va a ser desde donde sale la moto. Y va a salir en línea recta hacia un punto. ¿Qué nos dan? Otro punto, ¿no es cierto? Que sale desde 2,3 y llega hasta 7,1. Y llega en un tiempo determinado t. ¿Sí? De las siguientes ecuaciones paramétricas, identifiquen cuáles describen la ecuación de la motocicleta en cada instante. Ustedes se van a encontrar varios tipos de ecuaciones, ecuación paramétrica, ecuación vectorial y la ecuación simétrica, ¿sí? Que todavía no la hemos visto, pero ya la vamos a ver, así que tranquilos los que piensan que resolvemos esto y no entienden y se van a quedar así. No, ya vamos a ver el tipo de ecuaciones, pero esto resolvamos para que ustedes ya tengan una idea de lo que se van a enfrentar en la prueba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una ecuación paramétrica? No es nada del otro mundo, jóvenes. La ecuación paramétrica siempre nos va a dejar en un punto y un vector. ¿Sí? En este caso, el punto, ¿cuál va a ser? Siempre vamos a tener un punto. Y el punto va a ser x sub 0 y el otro punto va a ser y sub 0. ¿Sí? En este caso solo vamos a trabajar en coordenadas x, y. Si le ponen otra coordenada x, y, z, pues arriba x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y la otra parte vectorial, ¿cuál sería? Sería nuestra parte vectorial, va a ser igual a por t, ¿no es cierto? Donde t y a son elementos de los reales. Ahora, ¿cómo nos va a quedar la ecuación paramétrica en funciones de x y y? Cualquier ecuación paramétrica nos va a quedar de este sentido. X va a ser igual a ¿qué? A xo más a por t. ¿Sí? Y en y, ¿cómo va a ser en y? Lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cambiamos la coordenada de xo por yo, más a y más t. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallamos? Ya tenemos los puntos iniciales, ¿no es cierto? El punto inicial, en este caso, xo, ¿cuánto sería? Sería 2. Y yo, ¿cuánto sería? 3. Pero, ¿qué nos pide aquí? De las siguientes, identifique cuáles describen la posición de la motocicleta. ¿Cómo hallamos la posición de la motocicleta? En este caso, para hallar la posición, restamos los puntos, ¿no es cierto? Restamos distancia final menos distancia inicial. ¿Dónde comenzaron los puntos? Comenzó en 2 y 3. Aquí comenzó la motocicleta a acelerar, ¿no es cierto? Y terminó en 7,1. Para sacar la posición, ¿cómo sacamos? Distancia final menos distancia inicial. Siempre hallando nuestras coordenadas, ¿sí? No podemos restar ni sumar coordenadas cambiadas. En este caso, ¿cómo sacaríamos la posición? La posición va a ser igual a la final en x. ¿Cuánto es la final? 7. ¿Sí? La posición final es 7 en x. Posición final menos posición inicial. 7 menos 2 en x. Y la otra posición, ¿cuánto sería? La final en y, ¿cuánto es? 1 menos 3. ¿De acuerdo? De aquí sacamos la posición final. Ahora vamos a ver el desplazamiento. La posición va a ser ¿a cuánto? 7 menos 2, 5. ¿Sí? Y como estamos trabajando en coordenadas, le ponemos la coma, ¿no es cierto? 1 menos 3, menos 2. ¿Sí? El desplazamiento va a ser en este caso la parte del vector. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Ya tenemos los puntos iniciales y tenemos los que están acompañados al vector. Este va a ser el vector A para X y este va a ser el vector A para Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solo reemplazar datos, ¿no es cierto? Reemplazamos X. ¿A cuánto es igual? XO, ¿cuánto vale XO? Punto inicial, ¿desde dónde inició? Desde el punto 2 más AT. A en X, ¿cuánto vale? A vale 5 en X por T. ¿Sí? La primera ecuación paramétrica. Ahora hallemos en Y. Punto inicial en Y. Aquí, ¿cuándo comenzó? ¿En qué punto? En el punto 3. Nos queda 3 más. ¿A cuánto vale? A vale menos 2. Entonces cambiémosle de signo, ¿no es cierto? No es más. Aquí se nos va a hacer menos 2T. Ahora, ¿cuál es la que está parecida? Lo único que le hacen aquí, a ver cuál es la parecida. Aquí nos tratan de confundir. Dice 2T más 5, 3T. No, este está mal.
Vamos viendo la B. X es igual a 2t menos 5. Este está mal también, ¿no es cierto? Porque es 2 más 5t, o cambiado. Vamos con la C. ¿Qué nos dice? 2 más 5t. De acuerdo, sí es esta. Y en Y, 3 menos 2t. De acuerdo. ¿Cuál ha sido la alternativa correcta? La C. ¿Sí? ¿Alguna duda con ecuación paramétrica? Me parece que no. ¿Sí? Preguntarán nomás si tienen alguna duda en la ecuación paramétrica, que eso no hemos visto, pero ya le vamos a ver, explicarle bien cómo es. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué nos dicen? Lo que muchos ya conocemos, lo que es el triángulo de Pitágoras, aquí utilizar. Trigonometría básica. ¿Qué nos dice? Dos automóviles A y B jalan un tercer auto C, que se encuentra atascado en el barro, como muestra la siguiente figura, ¿no es cierto? ¿Qué nos piden? Si la distancia del segmento CD, en este caso, el segmento CD es este de aquí, ¿sí? Es igual a la distancia del segmento C. ¿Qué nos quiere decir? Que la distancia de aquí y la distancia de acá van a ser iguales, ¿no es cierto? Dice, considere que el teorema de Pitágoras para encontrar un cateto es A. ¿Qué nos da aquí? La forma del teorema de Pitágoras para hallar un cateto, ¿no es cierto? Donde A y B son catetos y sé que viene a ser la hipotenusa. Como se puede ver aquí, ¿qué se forma aquí? Un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué rectángulo? Porque aquí tiene 90 grados. ¿Sí? Vamos a hallar el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Vamos a hallar el triángulo rectángulo. Vamos a hallar el triángulo rectángulo. Hagámosle lo más recto posible, ¿no es cierto? Que no sale para nada recto. A ver, hallemos el triángulo, más o menos hagámonos la idea que es así, ¿no es cierto? Yeah. Aquí, ¿cuánto mide arriba? No se ve bien, pero aquí en el PDF que yo tengo, sí. ¿Esto cuánto mide? Mide 8 metros. ¿Sí? Y la hipotenusa, ¿cuánto mide la hipotenusa? 2x más 1. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Que hallemos esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Entonces, reemplacemos. ¿Cómo nos va a quedar reemplazando? A cuadrado, este de aquí va a ser A, ¿no es cierto? A cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? Al cuadrado de su cateto. ¿Su cateto cuánto es? 2x más 1. ¿Sí? Esto al cuadrado más b al cuadrado. ¿B cuánto es? 8. Esto nos da 8 al cuadrado. ¿Sí? Tenemos un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Eso ya vimos. El cuadrado del primero, ¿cuánto es? 4x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 4x más el cuadrado del segundo. El 1 al cuadrado, 1. Más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Perdón, aquí el signo es menos, ¿no? Es menos b cuadrado. Es menos b cuadrado. Aquí es menos 8 al cuadrado. 8 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 64. ¿Sí? Reduciendo términos semejantes que tenemos aquí, el 1 y el 64, nos queda que a cuadrado es igual a ¿cuánto? A 4x cuadrado más 4x menos 63. ¿Sí? Menos 63. Ahora, factorando este trinomio de aquí, ¿no es cierto? Factorando este trinomio, ¿qué vamos a tener? Vamos a obtener una respuesta que ahorita por el tiempo vamos a factorarle rápido, ¿no es cierto? Quedándonos ¿cuánto? Nos queda 2x más 9 ¿por cuánto? Por 2x menos 7. ¿Sí? Ahora, ¿cómo quitamos este cuadrado de aquí? Ponemos raíz en ambos lados, ¿no es cierto? Y aquí se quita el raíz, se quita la raíz y nos queda ¿cuánto? Que A vale 2x más 9 por 2x menos 7. ¿Sí? Hemos encontrado este valor de aquí. Este es el que encontramos, ¿no es cierto? Este A de aquí. Ahora nos falta este A de acá. Pero ¿qué nos decía? Que estos de aquí son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como son iguales, solo le multiplicamos por 2. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido nuestra alternativa correcta?
La C. Ah, no, No no. la sé, porque si ves que aquí no hay el 2. No En vi la el C. 2, la parte del ejercicio. Profe, Es una más, pregunta. A ver, dime. Digamos, lo que usted hizo, el trinomio de la forma AX. B, AX más BX más C llega. Sí, ese le hice, pero ahorita por el tiempo es que le hice así rápido, porque si nos Ay, quedamos, ay, vamos a demorar ay. mucho, ¿no es cierto? Y aquí Sí, encontramos el valor de A, pero solo es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte, este ladito de aquí. Pero ¿qué nos dice? Que el lado de acá es igual a este lado, porque nos dice que son iguales. Entonces, al ser iguales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Duplicarlo, ¿no es cierto? Por eso sale este 2 de aquí. ¿Alguien más tenía otra pregunta? solo hay que duplicar. Ahí ya. Sí. Gracias. Exacto, porque son iguales. Aquí en el ejercicio nos dice que las distancias son iguales. ¿Alguien más? Una pregunta que escuché por ahí. No, no. entonces nuestra alternativa correcta, ¿cuál sería? La alternativa B, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos con el siguiente. Si aquí ya le hacemos la factorización rápido es por el tiempo, ¿no es cierto? Ustedes si tienen alguna duda y factorizan y van a ver que les va a quedar eso. Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Con base en la información, identifique la afirmación correcta. El dueño de dos empresas, las empresas van a llamarse F1 y F2, realiza un estudio sobre su producción, en el cual observa que F1 produce X pares de zapatillas. Entonces, ojo con esto, X pares de zapatillas al día, mientras que F2 elabora 15 menos. Eso quiere decir que si F1 hace X zapatillas, F2, ¿cuánto va a ser? X menos 15, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya. Durante 6 días de trabajo, F1, entonces sabemos que en 6 días hace X cantidad de zapatos de F1 y 8 días en F2. Eso quiere decir que en 8 con X menos 15 cantidad de zapatos, ¿no es cierto? Si entre los dos crean 10,000 pares, que la suma de los dos va a ser igual a ¿cuánto? A 10,000 pares. A 1,000 pares, perdón. ¿No es cierto? ¿Esto qué es? Una simple y mortal ecuación lineal. ¿Cómo se resuelve esto? Facilito. Este de aquí no tenemos nada que hacer, le copiamos igual. 6x más, ¿aquí qué pasa? Este 8 entra a multiplicar a los dos. ¿Cuánto es? 8 por x, 8x. ¿Sí? Más por menos, menos. 8 por 15, ¿cuánto nos da? 120. Nos dice que esto es igual a 1,000. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué hacemos? Esto de aquí que está restando pasa a sumar y aquí hay términos semejantes. 6x más 8x, ¿cuánto nos da? 14x. ¿De acuerdo? Esto es igual a ¿cuánto? A 1,000. Si aquí estaba restando, acá pasa a sumar. Entonces nos da que 14x, ¿a cuánto va a ser igual? 1,000 más 125, ¿cuánto nos da? 1,125. De acuerdo, este 14 que está multiplicando al X pasa al otro lado a dividir, quedándonos 1,125 dividido para 14. Si eso usted le mete en la calculadora, le da que X es igual a ¿cuánto? X es igual a 80, ¿no es cierto? Hemos Profe, hallado... una pregunta. Dime. ¿Por qué 125? Era Porque... 120. Porque Ah, 8 por 15 sí, es sí, sí. 120. Lo siento, es que aquí sí le ven que este parece 5, no estoy acostumbrado a esta pantalla. No sé qué pasó Ah, con los Microsoft, se me dañó. Es 120 nomás, ¿no es cierto? Parecía 5, entonces sería 120 y aquí sería 120. Muchas gracias, María José. ¿No es cierto? Y 1,120 para 14, ¿cuánto nos da? Nos da 80, ¿no es cierto? Vamos viendo, ¿qué es 80? Nos dice, vamos viendo las alternativas. F1 produce 75 zapatillas diarias. ¿Cómo encontramos eso? X, ¿cuánto nos dio que reproduce? Cada día, 80, ¿no es cierto? Entonces este está mal. Sí,
Porque encontramos X. X, ¿qué era? El número de pares de zapatillas. Aquí está. ¿Sí? X es el número de zapatillas que se producen diariamente. Entonces, F1, ¿qué nos dice? ¿Produce 75 zapatillas diarias? No, porque se producen 80 diarias. A ver, dice F2, crea 55 zapatillas diarias. F2 tampoco crea 55 zapatillas diarias. F2 crea 580 pares en 8 días. Vamos a ver cómo nos quedaría, ¿no es cierto? Vamos a ver, 580 por 8, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 580 por 8? Nos da 4.640. Entonces, esta alternativa es falsa también, ¿no es cierto? Y vamos con la alternativa última que nos dice F1 produce 480 pares en 6 días. Entonces, a este 80 por cuánto tenemos que multiplicarle? Por los 6 días, ¿no es cierto? ¿Y esto cuánto nos da? 80 por 6, ¿cuánto nos da? Esto nos da 480, ¿sí? Entonces, la alternativa correcta es la D. ¿Qué nos dice la D? Que en 80 días, que 80 pares de zapatos en 6 días, perdón, que en 80, a ver, ¿qué encontramos? Los pares de zapatos, ¿no es cierto? Estos pares vamos a multiplicar por los días. 80 por 6, ¿cuánto nos da? 480. Eso quiere decir que F1 produce 480 pares en 6 días. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ninguna, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. Listo, intervalos, ¿no es cierto? Vamos a ver intervalos. En el país A, la estatura de las personas adultas es mayor a 170. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa cuando nos dicen mayor? ¿El intervalo es abierto o cerrado? Abierto. Exacto, es abierto, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener un intervalo abierto. Y menor a 180. Si nos dicen menor, ¿qué va a ser? ¿Abierto o cerrado? Igual, abierto. Entonces aquí vamos a tener dos intervalos abiertos. Mientras que en el país B, la estatura se encuentra desde. Si nos dicen desde, ¿qué es? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Puede ser cerrado, ¿no es cierto? Porque nos dice desde, que incluyamos desde el 166. Entonces, desde significa cerrado. Entonces, aquí vamos a tener un cerrado hasta 174. ¿Hasta qué nos va a decir también? Es cerrado, ¿no es cierto? Es como cuando usted va a una fiesta y le dicen, la mamá le dice, se queda hasta las 2 de la mañana. Eso quiere decir que incluye el 2, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener 2 cerrados y 2 abiertos. En este caso vamos a dibujar el primer intervalo. ¿Qué nos dice el primer intervalo? Desde 170 centímetros, pongámosles aquí. Aquí pongámosle al 170, ¿no es cierto? 170 centímetros a 180. ¿En dónde le ponemos al 180? Le ponemos al 180, ¿sí? Estos dos intervalos, ¿qué nos dicen? Abiertos. Por lo tanto, cuando son abiertos, no se les pinta, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? No van pintados, ¿sí? Y el segundo intervalo, ¿qué nos dice? Mientras que el país B, la estatura se encuentra desde 166. ¿Dónde estará 166? Aquí. Pongámosle 166. ¿A cuánto? A 174. Pongámosle aquí al 174. 170. Pero estos, ¿qué son? ¿Intervalos abiertos o cerrados? Son cerrados, ¿no es cierto? Porque nos dicen desde y hasta. Eso quiere decir que se incluye. Los cerrados, ¿sí se acuerdan que van pintados? Exacto, van pintados, ¿no es cierto? Ya. Dice, con base a la información, determine la diferencia. ¿Qué quiere decir diferencia? Esto es resta, ¿no es cierto? La diferencia quiere decir resta. De estaturas que existen entre las personas adultas de B y A. ¿Qué nos dice? Que restemos B de A. ¿Sí? En este caso, ¿qué quiere decir esta notación de intervalos? Para que usted sepa fácilmente. A lo que tiene B, le quitamos A. Entonces, quitemos todo lo de A, ¿no es cierto? El intervalo A es este y el intervalo B es este. A lo que tiene B, le quitamos lo de A. ¿Qué tiene A? Toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? ¿Y qué intervalo nos queda? Ojo de aquí. ¿Qué intervalo nos quedó?
en la parte de B, desde 166 cerrado, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Cerrado. Abierto. Hasta 170 abierto, ¿no es cierto? Porque desde aquí va B, solo nos va a quedar esta parte de aquí nomás. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde nos queda? Hasta 170, ¿pero qué 170? ¿Abierto o cerrado, María José? Abierto. Exacto, abierto, ¿no es cierto? Porque aquí está la bolita sin pintar. ¿Cuál alternativa ha sido la correcta? La D. 166 abierto, cerrado, hasta 170 abierto. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Si alguien tiene una duda en este de intervalos, me avisa nomás. Este es de física. Ya les ha de decir la profe Doménica, es cantidad de movimiento. Vamos a viendo esto que es trabajo, me parece que sí, trabajo. Esto igual es movimiento circulatorio que ya les ha de dar la profe Doménica. Este de aquí de intervalos, encontrar los puntos. Este ya le hicimos en el primer video, ¿no es cierto, Yesenia? Sí, sí creo. Este ya le hicimos, ¿no es cierto? Si tienen una duda con este, a ver el video, ya está realizado. Este también ya lo hicimos en el primer video, ¿verdad? ¿Cuál? Un grupo de estudiantes realiza un experimento de química, ¿se acuerdan? Nos daba un sistema de ecuaciones. Mira, 18 gramos. Sí, ese ya está. Exacto, ya lo hicimos, yo sí me acuerdo. Este de aquí, este no le hacemos todavía, ¿no es cierto? No, ese no. ¿Ya qué nos dice? Leyes de potenciación, las leyes de exponentes, que eso vimos en la clase número 1. ¿Qué nos dice aquí? Para la resolución de la expresión se puede aplicar las propiedades de potenciación, excepto, ¿qué nos dice? Que una de estas cuatro alternativas va a estar mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? La alternativa que es incorrecta. En este caso, vamos viendo la A. ¿Qué nos dice? División de potencias de igual base. ¿Qué es la división de potencias de igual base? Vamos viendo. División de potencias de igual base. Eso quiere decir que van a ser la misma base y diferentes exponentes, ¿no es cierto? ¿Esto cómo nos queda? ¿Cómo nos queda esto, Valeria? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando tenemos la misma base y diferentes exponentes? Se van a restar los exponentes, se queda la misma base. Exactamente. Conservamos la base y restamos los exponentes, ¿no es cierto? En esta expresión de aquí, vemos que alguno tiene la misma base. Algunas de las expresiones tienen la misma base. Sí. ¿Cuál tiene la misma base? Yo no veo a ninguno. Aquí la base es 3 y abajo es 2. Aquí la base es No le ninguno. dije. Todos son bases diferentes. Arriba es 3, abajo es 2. En la de acá, arriba es 2, abajo es 3. En la de acá, arriba es 3, abajo es 2. Y aquí, ¿qué vemos? Lo mismo, arriba es 2 y abajo es 3. Por lo tanto, ninguna cumple esta ley de aquí, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la alternativa que no se ocupa, ¿cuál es esta de aquí? Esta es la incorrecta, porque no hay ninguna división de potencias de igual base. Todas las bases son diferentes. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Multiplicación de potencias de igual base. Hazme acuerdo esto, ¿cómo se hace, Yesenia? Multiplicación de potencias de igual base. Se suman los exponentes. Exacto, ¿no es cierto? Es esto. Multiplicación de potencias de igual base. Se multiplican potencias iguales. ¿Y qué pasa? Conservamos la base y sumamos los exponentes, ¿no es cierto? Vamos Sí. con la C. La C, ¿qué nos dice? Potencia de una potencia. ¿Qué quiere decir esto? A la N elevado a la M. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Se multiplican los exponentes, ¿no es cierto? A, N por M. Y el D, potencia de un exponente negativo, que eso vimos en la primera clase, ¿no es cierto? Esto es A la menos N. ¿Cómo se resuelve esto? 1 sobre A la N, ¿verdad? De acuerdo, lo único que todas estas de aquí sí se han utilizado, si se dan cuenta. Todas. Aquí tenemos bases iguales, perdón. Esta base de aquí es igual con esta base de acá. Utilizamos esta de aquí. La C, exponente de un exponente. Aquí multiplicamos estos exponentes, ¿no es cierto? Potencia de una potencia. Y la alternativa D, aquí tenemos
1 con exponente negativo. Por lo tanto, la única que no hemos utilizado es la alternativa A, división de potencias de igual base. Esto igual, ya vamos a hacer un formulario para que ese día de la prueba usted esté, pero rapidito haciendo este tipo de ejercicio. Vamos con el siguiente. Quinto. En Quito se realizó, este no lo hemos hecho, ¿no es cierto? Me parece que este no. ¿Qué nos dice? En la ciudad de Quito se realizó un estudio sobre temperaturas registradas en verano e invierno. De esta manera se determinó que en verano la ciudad tiene una temperatura mínima de 13 grados. ¿Qué quiere decir mínima? ¿Abierto o cerrado? A ver, Cerrado. veamos quién más está por ahí. Que por ahí no le he escuchado. A ver, Doménica, ¿qué quiere decir temperatura mínima de 13 grados? ¿Abierto o cerrado? Si nos dice mínima, el intervalo va a ser cerrado, ¿no es cierto? Porque va a incluir 13 grados. Pero no alcanza los 22. Al decir no alcanza, ¿qué nos quiere decir? Un intervalo abierto. Entonces vamos a graficar rapidito el intervalo. ¿No es cierto? Nos dice desde 13 a 22. Pongamos aquí el 13 y acá pongámosle al 22, ¿no es cierto? Pero el 13, ¿qué era, Valeria? Hazme acuerdo, el 13, ¿qué era? ¿Abierto o cerrado? Era cerrado. Cerrado, ¿no es cierto? Entonces el primero Sí, va cerrado. pintado. Y el segundo, ¿qué nos dice? Al decirnos no alcanza, ¿qué quiere decir? ¿Que es un intervalo? Abierto. Ya. Dice, dice, en invierno la temperatura es mayor. Mayor, ¿se acuerdan? Si nos dicen mayor, ¿qué es? Abierto, ¿no es cierto? Entonces aquí pongámosle al 9. ¿Qué nos dice? Que en 9 es abierto. Unámosle a este intervalo de aquí. En 9, ¿qué es? Abierto. ¿Por qué? Porque nos dice solo mayor. A 9 grados, pero no llega a los 16. ¿Qué quiere decir que no llega a los 16? ¿Abierto o cerrado, Yesenia? Abierto. Exacto, porque no llega, ¿no es cierto? No se incluye. No se incluye, ¿ya? ¿Qué nos dice? Identifique las temperaturas que se repiten en verano. ¿Qué nos quieren decir? Que identifiquemos la que se interseca. Entonces buscamos dónde se intersecan las dos. Sí se Pero puede 16 tendría que haber sido más acá adelante del 22, graficado. ver. El 16 vendría antes del 22, sería por aquí, ¿no es cierto? Más o menos haciéndole que no está a escala. Pues sería 16. El 16 vendría aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde se intersecan? Desde 13 hacia 16. ¿Pero 13 qué? ¿Abierto o cerrado, María José? Cerrado. Exacto. ¿Y 13 qué? ¿Y el 16 qué va? ¿Abierto o cerrado? Abierto. Exacto, de 13 a 16, abierto. ¿Cuál sería nuestra alternativa correcta? Esta de aquí, la B, ¿no es cierto? 13 cerrado, 16 abierto. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? En una fotografía del cielo nocturno se trazan 5 rectas, uniendo pares de estrellas, obteniendo las ecuaciones que se muestran, ¿ya? Nos dan 5 ecuaciones con base a la información. Todas las proposiciones son verdaderas, excepto que nos está pidiendo que hallemos la proposición falsa, ¿ya? A ver, vamos. 1. Adrián, dámela de la recta L1. ¿Cuál sería la pendiente si están ordenados de esta forma? Y es igual a mx más b. Donde M es la pendiente. Adrián, ¿cuál sería la pendiente de la recta 1? A ver, Sebastián, dame tú la pendiente de la recta L1. ¿Cuánto sería? Sebastián, ¿estás por ahí? Parece que no. ¿Cuánto sería la pendiente de la recta 1? Menos 2/3. Exacto, los 2/3. La pendiente de la recta 2, ¿cuánto sería? Menos 2/3, igual, ¿no es cierto? La pendiente 3, en este caso, ¿cuánto sería la pendiente 3?
3 3 medios. medios. Exacto. La pendiente 4, ¿cuánto sería? 2 tercios. 2 tercios, exacto. Y la pendiente 5, ¿cuánto sería? Menos 2 tercios. Exacto. Menos 2 tercios. Vamos viendo cuál de las proposiciones es correcta, ¿no es cierto? L2 y L1 son paralelas. ¿Qué quiere decir? A ver, Valeria, que son paralelas. Deben ser, sus pendientes deben ser iguales. Exacto, nos dice que M1 debe ser igual a M2. Vamos viendo si la pendiente 1 es igual con la pendiente 2. Son iguales, ¿no es cierto? Sí se puede ver aquí. La pendiente 1 vale menos 2 tercios y la pendiente 2, ¿cuánto vale? Menos 2 tercios. Correcto, sí son paralelas. Ahora, nos dice L4 y L1 son perpendiculares. Yesenia, para ser perpendiculares, ¿qué tiene que ser? Que el producto de sus dos pendientes, ¿cuánto nos debe dar? -1. Exacto, ¿cierto? Vamos viendo si el producto de la L4 y L1 nos dan -1. ¿Dónde está L4? ¿Cuál es? Esta de aquí. 2 tercios, no nos va a dar, ¿no es cierto? No nos va a dar -1, ¿verdad? Porque ¿cuánto nos va a dar? -4 novenos. Sí, entonces esta L4 y L1 son perpendiculares. Vamos viendo, ¿ya? Nos dice L4, ¿cuánto es la pendiente de L4? Es 2 tercios. ¿Cuánto es la pendiente de L1? Menos 2 tercios. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto se hace esto? -4 novenos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la alternativa incorrecta? La B. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Ninguna. No, no es cierto, ninguna, creo. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ya le realizamos, Yesenia, ¿no es cierto? Sí, ese también ya hicimos. Sí, ya le hicimos, ¿no es cierto? Este de aquí también ya le hicimos. Este de aquí también ya le hicimos, ¿no es cierto? Está en el video 1. Sí. Este de aquí igual, de intervalos, ya le hicimos en el video 1. Este de aquí igual, ya creo que le hicimos en el video 1, ¿no es cierto? Sí. Paramétrica, ¿le hicimos o no le hicimos? Sí, ese también ya, ya está. ¿Ya? Me parece que con esto está acabado. Hay un par de ejercicios más. Valeria parece que tiene. Valeria, ¿puedes mandarme, porfa, en los ejercicios que tú, uno de áreas creo que era y el otro de cómo saber si es par o impar una función? Por WhatsApp mismo lo vuelvo a enviar. Por favor, envíame porque eso no les he descargado, no sé si están ya para acabar y con ese par de ejercicios hemos Ya. acabado casi ya. Esperémosle que me envíe los dos ejercicios que están en la plataforma, que todavía no se les puede visualizar bien, pero vamos más o menos a verlos, cómo se realizan, ¿ya? Y desde mañana sí ya comenzamos otra vez con lo que es función. Con lo que es funciones. A ver, ¿dónde están? ¿Cuántos son? 3 me parece que son que me enviaste, ¿no es cierto? Yo veo que no es uno, porque los otros ya están aquí en... Yo solamente le envié el que era de funciones. Porque fue dos imágenes, pero en una no se veía bien, en la otra sí. Exacto, veamos si están por aquí, ¿ya? Listo, aquí están, ya. Envié. Muchas gracias, ya pude verlas ya. Esta de aquí, ya, esta es una. Sí pueden visualizar. Sí. Ya. Más, ¿Sí o no? más o menos.
Ya yo les voy a leer y ya les envío la imagen, ¿ya? Nos dicen una máquina perforadora. Oye, ahorita les envío el grupo, ya, para que ustedes también puedan ver ahí. Dice, una máquina perforadora de láminas de acero se maneja mediante un programa informático. Déjenme buscar. Listo, ahí ya les envié. Se maneja mediante un programa informático que traslada un taladro de un lugar a otro, simulando un movimiento en el plano cartesiano. Así, empezando desde el punto, nos dan el punto 1, 3 y aplica la siguiente instrucción. Nos da la instrucción, que es esta de aquí, y llega al segundo punto, ¿no es cierto? Vamos a llegar al segundo punto, ¿sí? Si se dan cuenta que si reemplazamos 1 en X, 2 más 1, ¿cuánto me va a dar? Me da 3, ¿no es cierto? Llegamos al punto 3. Si reemplazamos 3 en Y, ¿cuánto nos da? 3. Y reemplazando por 3. 3 más 1, 4. Entonces llegamos a este punto de acá, ¿no es cierto? Dice, seleccione las instrucciones que se pueden aplicar a partir del segundo punto. El segundo punto, ¿cuánto es? 3,4. ¿Sí? Estos puntos de aquí vamos a sustituir en las 4 opciones de acá, solo en el eje de las X. Y vamos a ver cuál de las 3 no es función. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo? Que veamos de las 4 opciones, cuál de ellas no es función. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿No es cierto? Aunque no se aprecia muy bien. La primera gráfica, la primera ecuación vamos a reemplazar por 3. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la primera? Nos queda menos 1 por raíz de X, más o menos esto. En la segunda, ¿cuánto nos queda? Más raíz de X, ¿sí? Vamos haciéndole para que se vea bien. La tercera, ¿cuánto nos queda? 2 a la 0 por X. Y la cuarta opción, ¿cuánto nos queda? 2 a la 1 por X, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el punto 3 en X. Si al reemplazar aquí, en la primera, reemplazamos X, ¿cuánto nos queda aquí? Si reemplazamos por X, nos queda raíz de 1 es 1 y en X3, ¿cuánto nos queda? 3, ¿no es cierto? Y nos queda menos 3, ¿sí? En la segunda, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Aquí es 1 por raíz de 3. No se puede visualizar bien la imagen, pero me parece, Valeria, ayúdame si tú tienes la imagen más clara. Me parece que es 1 por X, ¿no es cierto? Raíz de 1X. Ajá, raíz de 1X. Reemplazamos el X aquí. ¿Cuánto nos queda? Raíz de 1, 1. Por 3, 3. ¿Sí? Y aquí, en la tercera, vamos a reemplazar en esta X. 2 a la 0. ¿Cuánto es todo número elevado a la 0? Me da 1. 1 por X. Pero X, ¿cuánto vale? X vale 3. ¿No es cierto? Vamos a la segunda. 2 a la 1. ¿Cuánto es 2 a la 1? 2. Pero reemplazamos el valor de X. X, ¿cuánto vale? 3. 2 por 3, ¿cuánto me da? 6, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a ordenar los pares ordenados en función de X, Y. El segundo par ordenado desde donde comenzamos, desde el primero hasta el último par ordenado. ¿Sí? Vamos a ver el primer punto, ¿cuánto era? El primer punto es 1, 3. ¿Sí? Pasamos al segundo punto. Al segundo punto, ¿cuánto es? 3,4. Pasemos al tercer punto. ¿Cuánto nos dio el tercer punto en X? En X nos dio menos 3. ¿Y en Y cuánto nos da? En Y sí pueden ver que no, ni siquiera le toma el punto, porque para saber si es función no nos interesa el punto Y. Nos interesa siempre las X. Entonces, copiémosle a este como Y menos 4. ¿No es cierto? Vamos al siguiente punto. ¿Cuánto nos da el siguiente punto? Nos dio 3, ¿no es cierto? 3. ¿Y el siguiente cuánto nos dio? Y más 1. Y más 1. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. ¿Cuánto nos dio el siguiente punto? Nos dio en X3. Pongámosle acá. En X3. ¿Y en Y cuánto nos quedó? Y menos 4. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto. ¿Cuánto nos dio el siguiente punto en X6? ¿Y en Y cuánto está? Y más 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber si es función o es una relación? ¿Sí?
Para saber si es función, lo único que tenemos que hacer es que esta de aquí nunca se repita. Los que están en X nunca pueden repetirse, ¿sí? Nunca. Nunca pueden repetirse, ¿sí? Si hay alguna que se repite, esa ya no es función ya, ¿sí? Esa es una relación. En este caso, ¿en dónde se repite? Aquí ya tenemos 1, ¿no es cierto? En la primera tenemos 1, en la segunda tenemos 3, aquí tenemos -3, aquí ya tenemos un 3 que se repite, esta no es función, ¿sí? Aquí tenemos otra, esta tampoco es función. Y esta de aquí sí es función porque empieza por 6. Entonces, ¿cuál ha sido las que no son función? ¿Cuáles alternativas han sido las que no son función? ¿En dónde se repitió? En la 2 y en la 3, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos pedía? ¿Cuál de todas no es función? Entonces no es función la 2 ni la 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto de funciones? Que igual mañana vamos a ver con diferentes ejemplos. ¿Cuándo es función? ¿Cómo es una función de una recta? ¿Cómo se halla la función de una ecuación? Sí, pero ahora vayan viendo más o menos cómo se hace esto. Sí. Vamos con el siguiente. Vamos, ¿cuál es? Es este de aquí. ¿Sí? Vamos con el último, ¿ya? ¿Qué nos dice este ejercicio? La suma de los lados de un terreno rectangular es igual a 900 metros y sus dimensiones se representan en la gráfica. Nos dan una gráfica con las dimensiones. Determine en metros el doble del lado más largo del terreno. En este caso, ¿cuál es el lado más largo? Claramente se ve que es esto, ¿no es cierto? Y nos dice que a este le multipliquemos por 2 porque es el doble. Ahora, ¿cómo hallamos la suma de todos los lados? ¿No es cierto? Este lado de aquí va a ser igual a este lado de acá. Y este lado de aquí va a ser igual al lado de acá abajo, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que van a valer lo mismo. Va a valer 2x más 3. ¿Qué es la suma? ¿Cómo hallamos el perímetro? El perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Vamos a sumar todos sus lados, ¿no es cierto? Comencemos con los lados más largos. ¿Cuánto nos dice? 2 por x más 3 más el lado más largo, el de abajo, 2 por x más 3. Ahora sumemos los x, más x de un lado y más la x de otro lado, ¿sí? La suma del perímetro, ¿a cuánto nos dice que vale? A 900 metros. Eso quiere decir que la suma de todo esto, ¿cuánto va a ser? 900 metros, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es una simple ecuación lineal, ¿no es cierto? Aquí multiplicamos 2x más 2 por 3, 6. Aquí lo mismo, ¿qué nos va a quedar? 2x más 6. X más X, ¿cuánto nos da? 2X. ¿Sí? Nos dice que eso es igual a 900. Exacto, ahora sumemos las X. 2X más 2X, ¿cuánto nos da? 4X. Más 2X de acá, ¿cuánto nos da? 6X. ¿Sí? Nos da 6X. Ahora, 6X y a la parte, esto de aquí, 6 más 6, ¿cuánto nos da? 12, ¿no es cierto? Pero pasémosle ya rapidito al otro lado a restar, ¿no es cierto? Y nos queda 900 menos 12. ¿Cuánto es 900 menos 12? Por favor, alguien. 900 menos 12 es igual a 888, ¿no es cierto? Entonces, 6x es igual a ¿cuánto? A 888. Este 6 que está multiplicando a x pasa a dividir y nos queda ¿cuánto? X es igual a 888 sobre 6. ¿Y eso cuántos es que nos da Valeria? 148. Exacto, 148, ¿no es cierto? Pero ahorita, ¿qué hallamos? Ojo que ahorita solo hallamos x, porque a veces ven ya aquí ya esta alternativa está mal ya. Si usted halla x y coge a la loca ya 148, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque ¿qué nos está pidiendo aquí? El doble del lado más largo del terreno. Y ahorita, ¿qué x? ¿Qué sacamos? Sacamos el valor del lado más pequeño. Sí. Entonces, cuidado con eso. Aquí está mal, con este 148.
Y a veces nos pasa que no leemos bien y por el apuro, a veces los nervios, ya cogemos que X es 148, vemos aquí que hay y cogemos esa alternativa, la cual no es la correcta. ¿Por qué? ¿Qué nos piden? El doble del lado más largo. ¿Esto qué quiere decir? Que a este lado de aquí le vamos a multiplicar por 2, que es el doble, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo. 2 por ¿cuánto? Por 2 por X, pero X ¿cuánto vale? X vale 148. Pues ahí si reemplazamos el valor de X, y eso más ¿cuánto? Más 3. ¿Sí? Ahora vamos operando de adentro hacia afuera. ¿Cuánto nos queda? 2 por 148 más 3, ¿cuánto es? 151. ¿Sí? Entonces seguimos operando. 2. 2 por 151, ¿cuánto es, Valeria? 302. Exacto, 302, ¿no es cierto? ¿Y 302 por cuánto es? Eso creo que es 604, ¿no es cierto? Sí, ¿Y 604. cuál ha sido nuestra verdadera alternativa? La última. Última, sí, mucho cuidado con esto, porque se pasa que a veces cogen, ya salió aquí 148 y reemplazan, tal como ha pasado en la imagen, como el chico que creo que está dando la prueba. Sacó 148, cogió y reemplazó. No, tiene que leer aquí que nos dice clarito, el doble del lado más largo del terreno, ¿sí? Lo que hallamos con X, ¿qué es lo que hallamos? El lado más pequeño. Si se dan cuenta, solo hallamos este lado de aquí. Entonces, para hallar el lado más largo, reemplazamos el valor de X y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué por 2? Porque nos pidió el doble. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que ninguna. Igual ya vamos a ver, nos queda casi 2 semanas más. Ahí vamos a ver áreas, qué es perímetro, qué es área, cómo se halla un área y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Sí, chicos, ¿sí están todavía por ahí o ya se durmieron? No sé si seguimos por aquí. Ya listo, y creo que me pasaron un poquito del tiempo, pero no hay problema, ¿sí? Entonces ya desde el mañana creo que tienen física y desde el día, ¿cuándo sería? El viernes ya comenzamos otra vez de nuevo. Si tienen algún ejercicio que usted vea en el simulador o de los que se pasó en la prueba piloto que no entienda, pues aquí lo hacemos, ¿ya? Pero ya desde el día viernes comenzamos otra vez con función para ver qué es función, función exponencial, función trigonométrica, un poco de estadística, un poco de probabilidad y de ahí al último hacemos el formulario para que usted esté listo para rendir la prueba. ¿Listo? Ya, Bueno, profe. Gracias. chicos, conmigo me despido por el día de hoy. Espero que les haya servido la clase y cuídense mucho. Nos vemos el día viernes conmigo. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego.